Pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de este espacio con, conmigo y con Xavi Costa. Bueno, este espacio que hemos denominado, este proyecto que hemos denominado Metamorfosis, que como habréis visto ya en nuestra imagen, pues de alguna forma el concepto de metamorfosis tiene que ver obviamente con la transformación más profunda, pero también el que el amor se hubiera quedado ahí en el centro en otro color, en ese color turquesa que nos encanta tanto a Facilitación Sistémica como a la empresa de Xavi, a Full Circle, ¿no? Y tiene que ver porque en estos últimos años, en las formaciones de Facilitación Sistémica, y Xavi pertenece a la generación de hace 2 años, del Ujú. FS10 fue, el tema del amor salía continuamente en las sesiones, ¿no? De cómo cuando entramos en ese espacio en el que vamos liberando juicios, nuestras cargas, nuestras máscaras, hay algo en el que empezamos a compartir desde otro lugar. Y desde ahí fue donde surgió un poco también esta idea de metamorfosis a base de conversaciones entre Xavi y yo en este último año. Yo el año pasado me tomé un pequeño impasse durante todo este 2024 de trabajo con empresas y había algo que me apetecía no solo ir a la empresa a desarrollar un proyecto, sino generar un espacio seguro donde los líderes pudieran venir y compartir un espacio fuera de su organización, ¿okay? Porque obviamente dentro de la organización a veces tenemos límites, tenemos más miedos también de compartir determinadas cosas. Y desde ahí fue cuando surgió, a base de varios cafés entre Xavi y yo a lo largo de este año, surgió esa idea de, oye, cómo podemos generar un espacio seguro donde los líderes puedan a vivir esas experiencias que vivimos en FS, pero que vamos a hacerlas como muy temáticas y muy orientadas a ellos, a su liderazgo, a todo su desarrollo, a todas las dimensiones que hay alrededor de su rol como líder y, y nos juntamos nosotros dos porque, bueno, a mí quizás algunos me conozcáis más como el ámbito de facilitador, desarrollador de facilitación sistémica, constelador organizacional y familiar, pero Xavi, ahora que también se presente él justamente, además de socio fundador de Full Circle, ha sido directivo durante muchos años de su vida, lo sigue siendo, pero además trabaja con muchos directivos y tiene esa mirada más de consultor que está ayudando al cambio de la gobernanza y al cambio de la estructura en el nuevo paradigma, con todo el tema de organización Steel, socio, entre otros, también con Corporate Rebels, una referencia a nivel mundial en este nuevo paradigma. Entonces creo que las dos voces que nos juntamos, la mía quizás una parte más, que tiene que ver con esa parte más profunda del ser, del sentir, en la que Xavi también está muy alineado conmigo, pero que de alguna forma esa mirada también a veces de los números, de la estructura, de lo que un líder en su día a día, cuando tiene una empresa grande, tiene que estar, ahí hay algo que creo que nos complementamos muy bien. Esa es la idea de desde donde nace Metamorfosis. Xavi, ¿qué tal? Muy bien. Pues con mucho amor. Mm, Eh, bueno, me presento para los que no me conozcáis. Buggy decía que he estado muchos años en roles de dirección. De hecho, durante 15 años estuve liderando una empresa, un proyecto que se llama Leque, el cual lo cogimos siendo una empresa orientada, digamos, al precio y a las marcas blancas y se convirtió pues en una gran marca. Y a partir de allí, el resto de mi vida, los últimos 7 años, pues han estado orientados pues a acompañar a personas y organizaciones en una transformación cultural, ¿no? En un principio esto ya truena, ¿eh? En wow. un principio esto era transformación cultural sin haber entrado tanto en las profundidades, pero llevando este concepto, este nuevo paradigma basado en la confianza, con las personas en el Mm, centro, pensando en la abundancia, y a partir de un momento pues hice otro viaje, otro clic y pasamos ya también a conocer este lado más sutil, mm, más de la intuición, etcétera. Y, y bueno, llevamos unos cuantos años realizando este tipo de transformaciones mm, que esta semana que estaba con la gente de Corporate Rebels hablábamos de la parte de estructura que sí que es necesaria y que sería el esqueleto,
pero detrás de este esqueleto hay un cuerpo, ¿no? O sea, unos músculos, unos órganos, etcétera. Y esto encarnaría, digamos, la parte más personal, individual, también del liderazgo, etcétera, ¿no? Que tenemos que abarcar, porque si no, no se produce la Ya. transformación. Y en este viaje nos encontramos con los roles de liderazgo, tanto de las personas que están liderando un proyecto, una empresa, digamos, Mm. que ellos también tienen que hacer su propia transformación, su propia metamorfosis, ¿no? Para que esto se produzca. Em, pues esa es un poco la clave de las dos miradas y desde dónde surge, ¿no? Em, Desde aquí, una pequeña recomendación antes de continuar lo que es la presentación. Haremos, como siempre que hacemos desde facilitación sistémica, alguna pequeña experiencia para que podáis también percibir, sentir y conectaros un poco con cómo va a ser el viaje de metamorfosis. No vamos a hacer salas en la presentación de hoy, pero sí algún tipo de compartir si os apetece compartir. Recordar sencillamente que aunque no estamos en directo, sí estamos grabando, y si hay alguien que comparta algo que en un momento dado después se siente incómodo con eso que ha compartido, no os preocupéis, ¿vale? Me lo comunicáis y esa parte la retiramos para mantener un poco el espacio seguro, que normalmente no ocurre porque ya no solemos medir cuando estamos en estos espacios, pero sencillamente para que lo tengáis en cuenta, que sencillamente estamos grabando, pero no es directo, por lo tanto esto yo después lo revisaré antes de compartirlo con el mundo. Ok, pues desde este lugar, solo así por poner un marco antes de entrar en la pequeñita experiencia, sería que este es un viaje que hemos denominado metamorfosis porque además tiene esas 6 etapas. Es un viaje que son 6 etapas, es un viaje cerrado, es decir, no se puede hacer una etapa y no hacer otra, porque la idea realmente es hacer el círculo completo, las 6 etapas. Y para esta primera edición, además, hemos limitado el cupo a 12 personas. ¿De acuerdo? Ya hay varias personas que se han anotado y tenemos un cupo limitado de 12. Será residencial. Entraremos miércoles después de comer y estaremos hasta el viernes a la hora de comer. Por lo tanto, la idea es pasar 2 noches también para que las personas, sabemos cómo estáis las personas que estáis liderando y que estamos, que yo ahora este año también me está tocando una parte importante a mí. Y lo importante que es que una vez al mes, durante 6 meses, nos podamos tomar esas 2 noches de desconexión, de poder estar de alguna forma, bueno, fuera de mi organización, de mi empresa y estar más conectado con otros líderes para que podamos en cada una de las etapas viajar juntos. Porque la idea de metamorfosis es un poco también lo que nos pasa en los espacios sistémicos y en las clases con facilitación, es cada persona tiene su viaje, pero mi viaje se termina de asentar también en el compartir con el otro. ¿Okay? Y esta es una parte primordial en el viaje de metamorfosis y por eso hemos decidido que fuera residencial y que fueran 6 etapas también para que vayáis entre vosotros cogiendo confianza, generando ese espacio seguro y también que entre etapa y etapa podáis compartir entre vosotros si necesitáis algunas cosas, ¿okay? Porque ya desde el primer módulo, desde el del autoliderazgo, veremos también de alguna forma qué fortalezas y qué áreas de mejora podemos necesitar cada uno y a veces esto es lo bonito de estas formaciones, de estos espacios, ¿no? Que es un espacio en el que yo puedo necesitar algo que tiene Xavi y Xavi puede necesitar algo que tengo yo. Por lo tanto, cuando se genera una confianza entre nosotros, desde ahí podemos, obviamente, después compartir entre esas etapas. Sí, yo creo que desde aquí Sí. hacemos una pequeñita experiencia. Os voy a pedir que escojáis en el sitio donde estéis, da igual que estéis en vuestra casa, en la oficina, da igual, cualquier lugar, que escojáis 2 objetos que haya a vuestro alrededor. 2 objetos, que un objeto represente un número 1, que no vamos a saber cuál es, y otro objeto represente un número 2, que tampoco sabemos exactamente lo que es. Sencillamente un número 1 y un número 2. ¿Okay? Son 2 objetos y lo único importante es que los identifiquéis. Número 1, número 2. No hace falta que los mováis, sencillamente que los tengáis identificados, que los observéis y que toméis unas pequeñas notas con qué os conecta ese elemento número 1 y ese elemento número 2. Es decir, ¿y con qué me conecta? Quiere decir
que me pueden venir sensaciones, emociones, me pueden venir algún tipo de recuerdo relacionado con ese objeto, puedo sentir alguna emoción, bueno, puede venirme alguna imagen, lo que sea está bien. Esencialmente tomar unas notas brevemente de con qué me conecta cada uno de esos dos objetos, un número uno y un número dos. Y tomaros un par de minutos y en un rato compartimos. Ok, y sencillamente con esas primeras sensaciones que habéis escrito relacionadas con esos objetos número uno y número dos, ahora yo os diría cómo se relacionan esos dos objetos. Ese objeto número uno y ese objeto número dos, ¿cómo se relacionan el uno y el dos? Y si hay alguno que sea más grande que otro, si hay algún tipo de, no sé, si tensión entre ellos, si tienen sentido el uno y el otro, uno con otro, si tienen algún tipo de coherencia, sin más. Y ver que si hay algo ahí. Ok. Y desde este lugar os voy a desvelar que el número uno corresponde a vuestro yo persona, ¿ok? Y el número dos a vuestro rol de líder. ¿Ok? Y entonces quizás es interesante algún ajá, algo que me pueda haber dado cuenta en esa relación entre mi yo persona y mi rol de líder, entre mi uno y mi dos. Y desde aquí, si a alguien le apetece compartir algo que haya considerado interesante, Hola, buenas. hola, ¿qué tal? Hola, Xavier. Soy Hola, ¿qué Javier. tal? ¿Qué ¿Qué tal, tal? ¿Cómo Javier? estás? Muy bien. Bueno, Feliz. oye, he flipado, ¿eh? Ya con esto ya, yo tengo aquí, el número uno es mi ratón del ordenador y el número dos es mi teléfono. Y para el ratón, que es el número uno, he puesto peso, obligación, eh, trabajo, peso, obligación. Y es lo que ha salido de persona. Y después el número dos, teléfono, me ha salido expresión, amor, conexión, globalidad. Wow. O Ostras. sea, he flipado. Gracias, Javier. Mm. Mm. ¿Y cómo se relacionaban entre ellos dos? Mm. Eh, bueno, aquí
lo único que he dicho es un poco que se relacionan desde la tecnología, que son aparatos que sirven para una función. Eh, Esto es todo lo que he visto. Mm, Mm. mm. ¿Y, y ha habido algún ajá profundo de estas cosas así a veces que cuando se une la parte más inconsciente que sentimos y vemos, ¿no? Con la parte consciente al recoger el nombre, ¿ha habido algo ahí interno que hayas, no sé, de repente dicho, wow? Sí, 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 sí. Sí, Ok. sí, bueno, yo estoy precisamente estas últimas semanas o tiempos viendo justo estas cosas, cómo puedo pasar de, digamos, soltar, ¿no? Esta parte de creencias de tener que a esta parte más conectada de ser. Wow, Sí, sí. gracias, Javier. Wow, esa es una de las claves que nos han motivado además a este movimiento, ¿no? Y a mí particularmente, el soltar el tener que, ¿no? Porque en esta época en la que además parece que todo el mundo tiene dentro un emprendedor que te dice lo que tienes, lo que tienes que, y hay tanto tienes que, y yo reconozco que en este último año también he soltado la estrategia, he soltado objetivos, he soltado muchas cosas que ya no los tenía, pero aún acogía voces a mi alrededor que yo seguía pensando que necesitaba esas voces de estrategia, por ejemplo, de objetivo, ¿no? Y reconozco que desde que lo hemos soltado, pues han llegado cosas que ni siquiera podíamos imaginar, ¿no? Y esta es una de las bases de trabajo con el campo y con el invisible. Cuando soltamos a veces el tengo que, dejamos espacio a que venga algo que es mucho más grande que yo ni siquiera podía imaginar que tuviera que, ¿no? Tal cual. Ay, gracias, Javier. ¿Alguien más que le apetezca Gracias. compartir? Mm. Bueno, yo puedo compartir. Sí, por Hola, favor. Bea. Hola, Xavi, ¿qué tal? A mí me ha sorprendido porque hay alguna cosa que sí que he hecho, ajá, y otra que quizá no acabo de entender. Mi elemento número uno es un subrayado Mm, color rosa sí. y el elemento número dos es un sombrero que me compré en Vietnam y está pendiente de colgarlo por algún sitio a modo de decoración. En el elemento número uno he puesto palabras que me venían a la cabeza, pues creatividad, luz, color, Mm, orden barra organización e mm, infancia. mm, Mm. Y el elemento número dos, el sombrero, he puesto viaje, aventura, naturaleza, vida y disfrute, mm, porque lo vinculo con un viaje. mm, Y la conexión que he encontrado entre ambos, digo, bueno, en realidad son dos elementos que me gustan mucho. Eh, o sea, que me gustan mucho tanto estéticamente como lo que hago con lo que hago, lo que haría con ellos. Y cuando has comentado lo del tamaño, digo, es muchísimo más grande el sombrero que el subrayador. Y también digo, pues el subrayador no deja de estar siempre metido en un estuche y el mm. sombrero en realidad está encima de la mesa porque lo que tengo con los sombreros es el que los pongo de adorno por la pared de diferentes sitios que haya estado. Y claro, me ha hecho pensar y digo, mi parte más visible o la que busco hacer más visible es la del líder, que no la de mí. Entonces eso es lo que me ha chirriado no sé, me ha chirriado un poquito, no sé. Mm, mm. Mira, me venía la pregunta de, asociando ese número 2 de tu rol de líder, ¿no? Había algo de colgar en la pared. Estaba pendiente de colgar. Eh, sí, o sea, porque va a servir de decoración, esa era la idea. Por eso Eso, está encima de la mesa, porque está pendiente de ser colgado. qué bonito. Sí, ¿no? Es una bonita pregunta interna de qué hay pendiente de colgar en mi rol de líder, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Qué hay ahí? Mm, es una... Desde luego da que pensar. Me ha dado que pensar, pero no sé. Ay, muchas gracias, Bea. Sí, alguien más si le apetece compartir antes de que continuemos. Mm, wow. A mí me gustaría compartir también. Mm, Yo, como objeto número uno, había cogido una libreta que tengo, que es una libreta de reflexiones,
Mm, que me evoca pues escritura, intenciones, aprendizajes, agradecimiento. Y como número 2 había cogido un reloj, el reloj que me evoca, esto era como más negativo, estrés, correr, tareas, el llegar a tiempo, llegar a deadlines, llegar a todo. Mm. Entonces cuando lo habéis dicho que el uno era más mi yo persona, el 2 más líder, en la parte líder, al principio me ha chocado porque he pensado, creo que es más al revés. En mi caso me suena más al revés, pero reflexionando quizás sí, el estrés, el correr, tareas, el estar en la rueda de hámster mm, constantemente. mm. Entonces bueno, me ha sorprendido el poder hacer esta segunda reflexión, ¿no? Que al principio no me encajaba, pero digo, bueno, pues quizás sí que es correcto. Wow. Gracias, Cristina. Mm, mm, mm. Bueno, este es uno de los, además me encanta esa metáfora que yo también lo utilizo muy a menudo, ¿no? De la rueda de hámster, lo vemos a menudo. Eh, Entramos en una dinámica de tareas y además cuando nos ponemos estrategias, objetivos, entramos en una dinámica, para mí muchas veces de círculo de hámster, ¿no? De una rueda, estamos ahí y nos da la sensación de que si nos salimos de ahí, además aparece otra rueda que es la rueda de la culpa, ¿no? Entonces, por no entrar en la rueda de la culpa, nos mantenemos en la rueda de la tarea, del hacer y, y eso obviamente yo creo que es una de las cosas que nos está, bueno, nos está matando un poco, ¿no? A las personas que tenemos el rol de líder. Al final nos lleva a ansiedad, nos lleva a retirarnos un poco de la vida, ¿no? Y además me encanta esta de la libreta de reflexiones, ¿no? Como estamos perdiendo los espacios para reflexionar sobre qué me pasa a mí a nivel persona con mi rol de líder, ¿no? No, sí, pues te venía así algo, Xavi, al ver estas. Muchas gracias por los compartidos. Gracias. Me venía esta parte del conectar con el yo persona y con mi esencia, ¿no? O sea, varias veces pues lo que ha salido es el estrés, la rueda de hámster, pero también en los otros casos el debo, tengo, etcétera. Y el hecho de conectarnos hacia el interior y encontrarnos nosotros mismos. Con lo cual, qué guay. Oh, muchas gracias. Bueno, esta es una pequeña demo un poco para las personas que llegáis un poco por primera vez a nuestra manera, digamos, al cómo hacemos las cosas desde facilitación sistémica, ¿no? Y esta es la idea un poco de todo el viaje de metamorfosis. Trabajar desde este lugar, la percepción, la intuición, el sentir. Porque aquí lo que conseguimos es, de alguna forma, transgredimos, vamos más allá, trascendemos el proceso racional, el proceso mental. Es decir, no se trata de un viaje en el que nosotros os vamos a dar una teoría que tengáis que incorporar, que tengáis que integrar, eh, sino que se trata más de un espacio donde compartiremos inspiraciones, pero sobre todo generaremos espacios de este tipo, otras estructuras más complejas en cada una de las etapas, pero la idea es un poco lo que ha pasado aquí ahora, ¿no? Es cada persona tiene su propio viaje con las preguntas, los espacios que generemos. Desde ahí, desde el viaje de cada uno y desde sus propios insights, desde sus darse cuenta, comparte con el grupo lo que considere que puede ser relevante para el grupo o para él, si lo necesita. Ahí Xavi y yo estaremos también para acompañar, porque a veces puede haber viajes también más profundos, a veces nos vamos a lugares maravillosos, pero que podemos necesitar un mayor sostén y para eso estaremos nosotros. Pero la idea es esto que ha pasado aquí, ¿no? Que como teniendo una habilidad tan maravillosa como tenemos todos, que es la percepción, la intuición, la capacidad de sentir sencillamente a través de un objeto que tiene una intención y ver esto, imaginémonos que podemos vivir en 6 etapas en las que en cada etapa vamos a ir viajando por cada una de nuestras dimensiones internas, ¿no? A nivel personal, comunicación con el otro, equipo, organización, huella, legado, relación con la vida. Y ahora entraremos un poquito más en detalle en cada una de ellas, ¿no? Pero también me gustaría compartiros como que nuestra mirada para metamorfosis es, nosotros vamos a llevar unos esquemas, unas ideas para hacer unas estructuras, pero la idea es que también nosotros estamos continuamente adaptándonos a las necesidades que salgan de vosotras. Incluso esas estructuras, esas miradas que traigamos sobre la confianza, sobre el impacto,
sobre el propósito, lo que sea, estaremos muy adaptándonos a las necesidades que salgan de vosotros. Por eso la idea es un viaje personal que se comparte en grupo, ¿no? Pero el aprendizaje al final os lo lleváis cada una de vosotras. Y nuestro para qué, nuestra función durante ese viaje es adaptar también toda la estructura, el espacio a vuestras necesidades, para que os nutra y para que podáis llevar realmente lo que sea necesario para vosotras, ¿no? Ok, pues damos un viaje paso a paso. Damos. ¿Alguna pregunta o algo así antes de que entremos más en el detalle? ¿Alguna cosa? Estamos mirando hacia un lado porque aquí tengo como la pantalla donde os tenemos en cámara. Ok. A las buenas, Bosco, ahora que te he visto entrar por ahí. Ok. Hola. Buenas. Pues vamos allá. El primer viaje, el primer módulo. Y si quieres, dale tú mismo. El primer módulo empieza por yo y mi yo interior. ¿Eh? Y por lo tanto, aquí lo que trabajaremos es nuestro líder interior, cuál es nuestra capacidad de autogestionarnos, cómo tenemos nuestro ego, cómo me relaciono, digamos, yo conmigo mismo, y también pues trabajaremos a nivel de autenticidad, de congruencia con nosotros mismos. Han salido aquí en varias de vuestras expresiones han salido cosas que tenían que ver con, no sé, me imaginaba, aquella libreta donde está todas mis reflexiones, que la tengo cerrada y escondida, y por otro lado, pues mi líder que está haciendo otras cosas. Pues esta parte de congruencia o de coherencia conmigo mismo, ¿no? Y también la parte del cuidado, etc. Empezaremos a trabajar desde la intuición. Podemos añadir una parte de comprensión y observación, pero esto es más a nivel, digamos, de la línea de flotación. Pero bajaremos abajo y bajaremos a nuestro interior, ¿no? Y será un trabajo personal importante. Pero es el primer paso porque para todo viaje necesitamos primero trabajar yo conmigo mismo, ¿no? Exacto. ¿Boogie? Y ahí es un poquito es como la pista un poco de aterrizaje para el resto del viaje, ¿no? Entonces es como colocaros de alguna forma en esa primera etapa en la que podáis empezar a desarrollar esta parte más perceptiva, intuitiva, entender también cómo funciona esta parte de percepción e intuición y cómo la podemos utilizar no solo para nosotros, sino para todo el resto del proceso que tenemos. Y hay una clave también que hemos hablado mucho de ello, Xavi y yo, que es el tema de la soledad del líder, ¿no? Hay una clave que muchas veces desde fuera a veces las personas pueden querer como aspirar a ese rol de líder, pero muchas veces no son conscientes de que cuando llegamos a ese rol de líder, muchas de las veces las decisiones que tenemos que tomar, momentos difíciles de crisis o de incertidumbre, somos nosotros sencillamente los que tienen que sostener ese espacio tan complejo, ¿no? Y ese sostener esa soledad es una de las claves también que vamos a ver en esta primera etapa. Y también hablamos un poco de cómo ocupar mi lugar interno, ¿ok? Cómo ocupar mi lugar, qué es lo que yo necesito ocupar dentro de mí para poder ocupar después mi lugar en la organización, ¿ok? Y esto es una clave. Yo para poder influir, para poder realmente inspirar a otros, tengo que tener, como decía Xavi, una coherencia interna, una congruencia. Y eso tiene que ver con yo realmente poder quererme a mí mismo como persona, poder aceptarme tal y como soy. Y desde ahí puedo liderar desde un mejor lugar. Y quizás todos necesitamos acompañamiento para mejorar, pero a veces también, sabiendo ya cómo soy y sabiendo qué es lo que puedo aportar, a veces también puedo buscar justamente personas en mi equipo que me ayuden de alguna forma a complementar eso que a lo mejor yo creo que a mí me falta, ¿no? Y que muchas veces tenemos dentro, pero que nos viene bien alguien que nos haga ese espejo. Por tanto, esta primera etapa es una etapa de aterrizaje, de conexión, pero sobre todo del viaje va a ser muy interno. Y todo el rato nos vamos a estar relacionando con esta mirada de cómo es mi liderazgo interno. ¿Ok? Y después pasaremos a la segunda etapa. Dale.
Y la segunda etapa tiene que ver con la parte de conciliación, pero no con la conciliación solamente de mi yo persona y mi yo profesional, ¿no? Sino esto es lo que lo hemos visto ahora en esta pequeña práctica, sino también a veces mi yo familia, mi yo amistades, todas esas dimensiones de mi yo que al final lo que tienen es una relación muy clara y directa que es con la palabra vida. ¿Ok? Cómo nos relacionamos con la vida desde todas esas dimensiones que están en nuestra vida. Y el rol de líder es una más. Mi función en la organización en la que esté, sea propietario, sea líder de varios equipos, es una parte de mi vida. Pero muchas veces me estoy relacionando con la vida desde solamente una de esas dimensiones. Y esto lo hemos visto mucho en los ejercicios que hemos hecho hace estos años, tanto en empresa como facilitación sistémica en clase, ¿no? Y es una gran sorpresa a veces que hay una parte de nosotros que a veces lo sabe, pero creo que en estas dinámicas, creo que hay algo que al sentirlo podemos tomar y cambiar decisiones y cambiar como nuestra manera de estar en el mundo con nuestro rol, ¿no? Porque ahí hay una parte que lo hemos puesto un poco en el centro también, y es la relación con la vida, pero también la relación con el riesgo, ¿no? El liderazgo conlleva sus riesgos, porque hay veces hay algo que nos nutre tanto el éxito y que nos digan que nuestro trabajo es maravilloso y que conseguimos objetivos y que Que nos hacemos... den premios. y todo eso a veces nos quedamos un poco como obnubilados con esa pantalla, ¿no? Y está claro que las otras patas, a veces en nuestra vida, se nos pueden venir un poco más abajo, ¿no? Por lo tanto, este módulo, esta etapa 2 tiene que ver con esto, con esa conciliación de las distintas dimensiones y la relación con la vida de esas distintas dimensiones, ¿no? De hecho, en muchos de los procesos, digamos, de transformación o de cambio, lo vemos, pero es que lo hemos aprendido durante siglos, ¿no? Y a veces cuando nos presentamos a otra persona, hola, pues yo soy Bugge García y soy médico, o soy director general, o sea, nos identificamos, nuestra identidad es la que nos ha sido otorgada estructuralmente, etcétera, y tiene que ver con lo que hacemos, con lo que estamos trabajando. En vez de ser yo soy Xavier Costa y soy esto, ¿no? No tanto lo que estoy haciendo o lo que llevo en mi etiqueta, ¿no? Por lo tanto, este trabajo también es muy importante. Y esta parte de coraje que decías, de valentía que conlleva riesgos, es un coraje también de mostrarnos vulnerables ante la vida, ¿no? Y antes hablábamos de soledad, si nos quedamos solo identificados en un rol de trabajo, digamos, nos quedamos solos, solos, porque abandonamos el resto de nuestra vida, ¿no? Fíjate, este año cuando hace poco estuve en Bilbao con nuestros compis, con Pichu y con Teo de Arteco, hicimos una dinámica de esencialmente el currículum sistémico, que también lo haremos en Metamorfosis, que es un poco poder habitar los distintos hitos que hay en tu vida a nivel profesional, a nivel personal, y ver cómo te han impactado en tu rol de líder a día de hoy, ¿no? Y muchas veces nos damos, y me voy dando cuenta en estos años, ¿no? Como eh, una cosa que sale muy a menudo es que yo muchas veces he escogido un trabajo o he escogido una dimensión de mi vida porque de repente en ese lugar siento que estoy seguro, siento que tengo de alguna forma el control o siento que tengo un reconocimiento, ¿no? Y nos pasa, de hecho, a las personas que acompañamos personas, yo siempre digo, tanto los coaches, facilitadores, terapeutas, que estamos trabajando todos los días con personas y todos los días te están dando un feedback positivo de tu trabajo, eso si no tenemos cuidado te termina enganchando. Igual que si eres un líder y tu empresa continuamente parece que está creciendo y cada vez va mejor, hay una parte de ti que termina como enganchado a ese continuo de, wow, esto cada vez es mejor y cada vez es mejor. Y a veces nos olvidamos de que en ese enganche, con esa dinámica, con esa parte de nuestra vida, nos estamos olvidando de las otras, ¿no? Que es la familia a veces, es mi yo persona, es mi rol de padre, mi rol de pareja, mi rol de hijo, bueno, otras partes de mi vida. Sí. Ok, bueno, pues vamos al módulo, digo módulos, pero realmente en mi cabeza son más etapas, ¿no? Etapas del viaje. En la etapa número 3
hablaremos de el liderazgo con el otro. Y el liderazgo con el otro tiene mucho que ver esto que está aquí, ¿no? Lo que pasa en el centro, lo que pasa en cuando yo estoy con otra persona y obviamente llevamos años en las que se intenta enseñar a los líderes en las organizaciones temas de escucha activa, temas de feedback, tal, pero nosotros vamos a ir un poquito más profundo, ¿no? Importante entender cómo funciona esta relación que está en el centro, que es lo que funciona entre Xavi y yo, ¿no? ¿Qué es lo que viene conmigo si yo soy el líder? ¿Qué creencias vienen conmigo? ¿Cuánta vulnerabilidad yo me permito para que aquí haya un espacio de confianza? Porque quiero que haya confianza, pero al mismo tiempo tengo miedo, quiero control. Todas estas dinámicas que también, por ejemplo, las conectar con las necesidades de la otra persona y de las mías para poder comunicarme. Toda esta parte es lo que veremos en esta etapa número 3, ¿no? Poder generar espacios en los que yo me dé cuenta de qué es lo que me está costando traer y de qué es lo que me está costando recibir a veces de esa comunicación que me viene de enfrente, ¿no? No, me venía ahora, ya Mm. llevamos 3 etapas ¿Eh? y entre medio habrá pasado 3 meses. Mm. Y me venía ahora decir, entre este mes y el otro mes, ¿qué habrá pasado? Porque dentro de cada una de nosotros, digamos, en nuestro interior se habrán removido muchas cosas, ¿no? Y en esta también, porque al final, cuando hablamos de confianza, hablamos de saber, digamos, comunicarnos y conectar mucho más con la otra persona y percibir, sentir qué es lo que hay detrás de aquello que me está diciendo, etcétera, pues nos llevará a un cambio con nuestras relaciones con nuestros colegas, amigos, etcétera. Exacto. Una de las claves era esto, ¿no? ¿Cómo puedo escuchar no solo lo que me dice Xavi, sino lo que viene detrás de Xavi y lo que está debajo de lo que me dice Xavi. En el momento que soy capaz de conectar con esas dimensiones que son más invisibles a su mensaje directo, es cuando puedo empatizar, es cuando puedo ver realmente la necesidad que hay detrás, ¿no? A veces cuando me centro en el mensaje lo puedo recibir como una crítica, lo puedo recibir como algo personal. Y en nuestro rol de líder tenemos que aprender a escuchar, sobre todo en las relaciones uno a uno, qué es lo que hay delante, o sea, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay debajo de eso que viene con esa persona. Sobre todo porque en los últimos años, cada vez como líderes, pues estamos invitando más a que tengáis mucha reunión uno a uno con las personas, cosa que hace 20 años tú podías liderar 50 personas y no te ibas a sentar nunca con ellas uno a uno, ¿no? En los últimos años ya cada vez la nueva dinámica de management, la nueva dinámica de organización busca de hecho grupos más pequeños para que los líderes, una de sus responsabilidades es cada X meses te tienes que sentar por lo menos una vez con cada persona, ¿no? Que depende de ti para poder escuchar, para poder hablar a veces de cómo está esa persona, qué necesita. Me imagino que esto lo veis mucho también últimamente en estos últimos años en vuestros cambios en las organizaciones. Sí, y en equipos autogestionados dirías, hombre, no hay un manager. No, pero esta función es necesaria también y normalmente pues hay una persona que tiene una capacidad especial o unas habilidades para liderar esta parte, digamos, del equipo, ¿no? Y entablar estas conversaciones es necesario, incluso en equipos autogestionados, bueno, te diría aún más. El otro día estaba con una persona y me venía el dibujo o la idea de una telaraña, ¿no? Cuando estamos en una relación así, muchas veces yo tengo hilos que me están atando a creencias mías, a lo mejor a problemas con mi padre cuando yo era pequeño, o con mi madre, o cosas que yo he ido aprendiendo y que las llevo aún aquí, digamos que las arrastro, ¿no? Es como llevar un lastre de cosas y cuando tú me vienes y me recuerdas a mi padre, yo reacciono así. Totalmente. O un estilo de liderazgo muy masculino desde aquí y violento, yo, ostras, enseguida reacciono o me escapo, ¿no? Pues ser consciente de estas cosas también nos irá muy bien. Y es un trabajo de los que nos pueden salir, digamos, en esta etapa. Sí. Y esto nos lleva al módulo, a la etapa 4, que es ya de lideramos con nuestro equipo.
Pero esto que comenta Xavi, esto nos lo vamos a ir viendo, seguramente aparecerá en muchas etapas, porque hay una parte muy importante, es cómo nos relacionamos con la autoridad, cómo nos relacionamos con el poder. Y el cómo me relaciono con la autoridad, tanto con la autoridad que me intentan imponer a mí o la autoridad que yo a veces intento llevar, muchas veces tiene que ver obviamente con la relación que yo he tenido con la autoridad a lo largo de mi vida, ¿no? A veces en mi infancia, a veces en los estudios que he tenido o a veces directamente a lo largo de mi vida. ¿Qué me ha pasado con la autoridad? Si yo tengo una buena relación o tengo una relación quizás de mayor tensión. Está claro que las referentes que hayan sido para mí personas líderes, y esto también entrará dentro de alguna de las etapas para que podáis conectar con ello, si yo soy capaz de ver, de ser consciente de que los referentes para mí que han sido líderes y que yo estoy adoptando esas maneras, a veces por lo menos intentar ver si soy coherente con ellas o si es momento de quizás soltar algunas de esas maneras, ¿no? Y esto me recuerda como hace años estando con un presidente de una compañía, de una consultoría, él me decía, ¿no? De, oye, es que las personas necesitan control, ¿no? Y necesitan un poco de presión, ¿no? Y yo recuerdo, eso es una creencia limitante, ¿no? Esto lo hemos hablado mucho también nosotros, ¿no? De cómo a día de hoy un líder, a lo mejor eso hace 30 años, podía funcionar, un líder que presione. Pero a día de hoy, si eres líder de tu organización y crees que las personas necesitan presión, creo que estás completamente desubicado de lo que es la actualidad y de lo que está viniendo como futuro emergente, ¿no? Porque las personas realmente que son muy buenas en su trabajo y que son cracks en su trabajo, que son excelentes, lo que necesitan es cuidado, porque ya se presionan tanto a sí mismos que en el momento que tú como líder intentes presionar, esas personas posiblemente van a abandonar tu organización. Y esto lo hemos visto quizás un montón de veces, ¿no? Sí, sí, ahora me venía un dato que a lo mejor no es exacto, pero aproximadamente un 25% de los españoles en edad laboral pasan por un burnout, lo cual es mucho porque al final es una depresión crónica causada por el estrés laboral, ¿no? Totalmente. Y Bueno, y este es uno de los motivos también de metamorfosis, ¿no? Si cambiamos las personas que lideramos, generamos espacios más seguros, espacios más amables, donde no solo me pueda desarrollar profesionalmente, ¿no? Sino también pueda crecer a nivel personal. Bueno, en esa etapa número 4, en la que veremos el trabajo con el equipo, la idea es entender esto que denominamos campo grupal, ¿no? Esto que denominamos de, oye, cada persona en mi equipo tiene unas necesidades, unas emociones, y todo eso está moldeando de alguna forma este centro en el que estamos como equipo, ¿no? Y es algo que es invisible, pero es lo que muchas veces intentamos medir y le llamamos clima laboral, le llamamos atmósfera, y lo que intentamos es medir esas mochilas que trae cada una de las personas. Para mí como líder es muy importante que cuando estamos en nuestro rol de líder podamos aprender a leer qué hay en ese campo invisible emocional y qué necesitamos hacer para poder acoger las distintas partes, ¿no?, que vienen con cada una de las personas. sí, y entender esta energía que está y que a menudo es invisible y que cuesta ponerle palabras, ¿no? Pues entenderla y qué hacemos con ella. Pues sostenerla, saber mantener las conversaciones, sacar aquellas cosas que se están debajo de la alfombra y que no nos atrevimos a decir, todo esto, pues también aprender a hacer esto y cómo nos relacionamos nosotros dentro del grupo. Yes. Si yo tengo una necesidad de reconocimiento y de hacerme ver, pues tengo que, como mínimo, ser consciente de ello y luego ver qué es lo que me sucede, porque dentro del grupo tengo que ser yo el primero que levanta la mano y quiere decir la suya, ¿no? Pues también este trabajo nos irá muy bien. Cuando soy consciente, cuando lidero un equipo, de cuánto espacio ocupo yo también como líder, ¿no? Y cuánto espacio ocupan las personas de mi equipo, qué están necesitando, porque a veces sencillamente lo que necesitan es ser vistos. Y cuando vemos a una persona es capaz de estar mejor ubicada en su función dentro de los equipos, ¿no? Entonces, bueno, hay aquí esta mirada de, oye, el control versus el fluir, ¿no? El miedo versus la confianza. Ese juego va a estar mucho en esta etapa, ¿no? De que podáis de alguna forma valorar
dónde estáis en estas líneas y qué necesitáis para moveros hacia espacios, ¿no?, de mayor confianza, de mayor fluir. Y esta es un poco la mirada, ¿no? Sí, hablábamos también de un cierto equilibrio entre la independencia y la centralización de todo, ¿no? Por lo tanto, es cómo encontramos este balance que hace que podamos bailar, que podamos fluir, pero que nos podamos también coordinar, relacionar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues es cómo aprendemos, digamos, este baile, ¿no? Y esto me conecta como, porque creo que a veces, y ya no como en nuestro rol de líder, sino como personas, tendemos a pensar que hay un lugar perfecto, ¿no? Y me voy dando cuenta que en este, por ejemplo, control versus fluir, ¿no? Yo que he sido mucho una parte muy del fluir, pero justamente hay una parte que necesitamos del control, porque obviamente tiene que haber control de gastos, tiene que haber un control de energía, de tiempos también propios. Entonces, a veces tenemos como la creencia de que es uno u otro, y lo que nos vamos dando cuenta es que al final el concepto de polaridad es la vida, y el rol de líder, obviamente, es un rol que juega igualmente en la misma liga, que es la vida, tiene que ver con saber bailar, ¿no?, esos momentos de cuándo y cómo, qué parte de mí necesita más mi organización, mi proyecto, mí mismo, ¿no? Porque a veces sencillamente decir no a determinadas cosas, poder marcar límites, eso nos hace poder ser más autónomos, más empáticos, generar más confianza. Y es generar mucha confianza o buen rollo en mi equipo, no es entregar toda mi vida ahí y sencillamente yo agotarme, ¿no? Entonces, cómo esa dualidad entre polaridades va a estar mucho también a lo largo del viaje de metamorfosis, en el que podamos explorar dónde estoy en respecto a determinados conceptos y qué necesito para estar en un lugar que yo considere mejor. Y cada uno de vosotros encontrará su lugar propio. Ok, pues nos vamos a la etapa número 5, que tiene que ver con liderar tu organización. Y aquí, Xavi, es donde, vamos, tú aquí sí que tienes mucho más bagaje y muchas personas que has visto en estos últimos años, sobre todo, que están ahí, ¿no? Sí. Bueno, aquí nos influye muchísimas cosas. Hemos hablado al inicio de todo de la parte estructural, que era probablemente la primera, porque es la más racional, que entendía a la gente como en un proceso o de transformación o dentro de una organización necesitamos una estructura muy clara, etcétera. Probablemente necesitamos una estructura que sería este esqueleto, pero que va desarrollándose, ¿no? Y luego lo que sí influye más sería la parte esta de la cultura de la organización, de cómo somos, de cómo nos hablamos, de cómo nos comportamos. Y aquí yo como individuo también tengo mi influencia, ¿no? Y como líder, pues aún más, ¿no? Y este trabajo de cómo nosotros nos relacionamos dentro de la organización, cómo lideramos la organización, si es cómo, incluso cómo nos relacionamos con el poder. ¿En qué lado estamos? ¿En un poder reactivo o en un poder creativo? En un juego de poder estructural que casi, cuando me viene la palabra estructural, me viene un militar, ¿no? O el Papa. Y por otro lado, pues el otorgado es el que los representantes de mis equipos, pues aquí, ¿cómo hacemos este juego, ¿no? Trabajaremos en el propósito, tanto en el propósito individual como en el propósito de la organización, pero no el propósito marketaniano, ¿eh? No aquel que una agencia nos escribe y que es muy bonito y que sale en la web, etcétera, sino el verdadero, el profundo, el que nos guía de verdad, ¿no? Tanto el nuestro como el de la organización. Y ver cuántos alineados están entre ellos, ¿no? Lo importante cuando estamos liderando una organización, y depende de la organización que tengamos, a veces puede ser una organización familiar, por ejemplo, heredada, que me llega con unos valores o unas creencias, unas estructuras que generó quizás mi padre o mi abuelo, y de repente yo tengo otra forma de ver la vida y de repente ahí hay un desajuste como muy grande, ¿no? O a veces lidero una organización en la que he sido contratado sencillamente como CEO, pero a lo mejor no he sido yo quien la ha creado y tengo que como readaptar, ¿no? Pero lo importante para mí siempre en esto es, oye, tu rol de líder, sea cual sea, y estés donde estés,
y tus valores a nivel persona, ¿no? Y tus creencias a nivel personas están lo suficientemente cerca, porque si no, cuando están muy separados de lo que yo hago o querría hacer desde mi corazón, desde mi yo persona, a lo que hago en mi día a día con mi organización, cuanta más separación hay, de alguna forma más tensión me termina generando a mí a nivel persona y digamos que es más disociativo, es incluso enfermo, puede llegar a ser realmente enfermizo, ¿no? Realmente hay personas que enferman en su rol. De hecho, en estos últimos años cada vez tenemos más bajas laborales y estamos en un gran proceso de, después de la pandemia, del todo tema de salud mental, que gracias a Dios ya podemos empezar a hablar de ello, pero ahora cada vez más lo que tenemos es que generar espacios, generar organizaciones donde las personas puedan disfrutar estando en ellas, ¿no? Que sean espacios amables, que puedan acoger, y este acoger tiene que ver sin miedo, tiene que ver en un espacio seguro, en el que las personas podamos ser nosotros mismos y además dar lo mejor de nosotros para la que sea nuestra función dentro de la organización, ¿no? Por lo tanto, aquí veremos esa mirada un poco de una parte de la cultura, pero también cómo relacionáis con esa parte de la estructura, del orden, de la incertidumbre en la que está vuestra organización y cómo os relacionáis de alguna forma con esto que nosotros denominamos el alma de la organización, ¿no? Si os fijáis, cuando hablábamos de equipo, hablábamos de esta parte de clima, de atmósfera, más de, oye, ¿qué pasa en la sala con mi equipo? ¿No? Si sois CEOs o propietarios en una organización, quizás qué os pasa con vuestro equipo directivo cuando os reunís. Eso es la parte de mi equipo. Pero la parte de organización tiene que ver, obviamente, con eso que denominamos cultura, ¿no? De, oye, ¿cómo viven las personas en tu organización? ¿Cuánto están disfrutando? ¿Cuánto pueden celebrar de ese día a día que están ahí, ¿no? Por lo tanto, esa es un poquito la mirada en la que conectaremos en esta etapa número 5 y la etapa número 6, que sería ese concepto más de huella y de legado. Y aquí me conecta mucho un poco, bueno, con muchas de las organizaciones con las que has estado tú y que estáis ahora, ¿no? Desde Full Circle y desde Corporate y tal, esta mirada de, oye, ¿cómo podemos dar más al mundo? Y este es un poco el objetivo también de la etapa número 6, ¿no? De cómo podemos conectarnos con esa huella que estamos dejando, pero no solo en nosotros y en nuestra organización, ¿no? Sino más allá de nuestra organización, ¿no? Y Xavi, tú esto has visto mucho últimamente, si te apetece compartir dónde estamos ahí. Sí, y además lo que me viene es que hemos estado haciendo un viaje que hemos visto que era un baile espiral creciente y en esta última etapa nos encontramos ya en otro nivel de conciencia, si queremos decirlo así, ¿no? Y de golpe, aquello que nos importaba tanto al inicio y que era tan importante, pues pareció que era mucho más pequeño, era lo más importante era aquella libreta que ha salido, aquel subrayador, etcétera. Bueno, y yo o esta organización, ¿qué aporta en el mundo? ¿Qué es lo que queremos dejar en el mundo? ¿Solo una cuenta bancaria llena de dinero o algo más? Y de golpe nos encontramos hoy en muchas empresas, organizaciones, incluso grandes empresas de decenas de miles de personas que están cambiando totalmente su sistema de gobernanza, su sistema de pagar a las personas, etcétera, porque sienten que hay que dejar un mundo mejor y por lo tanto, pues mira, el caso, por ejemplo, ahora hace unos días hicimos un encuentro en Sevilla con organizaciones de todo el mundo en el entorno de la autogestión Sí. y cuando hablaba con ellas, pero es que es espectacular los pasos que están dando ya en esta dirección también, en pensar cuál es la huella no solo medioambiental, sino a nivel de sociedad, a nivel de equidad, a nivel de reducir el gap, digamos, el desequilibrio económico, etc. Y en vez de tener objetivos para mejorar la productividad con menos personas, ¿no? De golpe, no, hombre, no, tenemos que procurar de que la vida de las personas que trabajan con nosotros también sea mejor, etcétera, y puedan mostrarse con su plenitud, etcétera, ¿no? Y en este viaje, cuando vimos el propósito, nos aparecieron grandes propósitos, ¿no? Propósitos que son muy superiores y muy grandes, ¿no? Y que aquí, en la huella y en este legado que queremos dejar y en esta transición, es donde ponemos
arrelar, no sé si se hace en castellano, enraizar sería, ¿no? O aterrizar, ¿no? Mucho más. Y es espectacular, o sea, encontrarte con 100 empresas, desde gente de BMW hasta un banco que mueve billones de euros diarios, etcétera, y que están diciendo esto no puede ir así y tenemos que cambiar la manera que nosotros estamos trabajando, llevando nuestra organización, porque sentimos que las personas están sufriendo y tenemos que hacer algo. O el planeta, etcétera. Pero... Me acuerdo cuando leí el libro de Capitalismo Consciente, ¿no? Que en las primeras páginas el autor del libro decía, y yo de aquella tenía una mirada sobre el mundo del capitalista un poco alternativa, quizás un poco más negativa de la que tengo hoy en día, hoy veo más oportunidades. Pero recuerdo esa primera mirada del autor que decía, bueno, la ventaja del capitalismo es que tenemos una empresa, es un lienzo en blanco, ¿no? Y al final tú puedes hacer lo que quieras en ese lienzo en blanco, ¿no? Puedes decidir pagar los salarios que quieras, puedes decidir tener los valores que quieras, pues entonces a veces esta mirada de huella y legado también la traemos porque durante años que cuando he trabajado con equipos directivos me he dado cuenta de que hoy en día la estrategia tenemos menos foco, pero hace unos años cuando empecé, hace 10, 11 años, la mirada principal está mucho estrategia, recuerdo, a 3 y 5 años, ¿no? Cuando hacías una estrategia a 3 y 5 años, el equipo directivo se centraba mucho en el ellos, ¿no? En conseguir éxito, ¿no? En crecer, en ser los mejores, en no sé qué, lo que fuera. Y de repente cuando empezabas a poner algo que dijera, bueno, y dentro de 40 años, que vosotros ya no vais a estar en esta organización, ¿cómo os gustaría? ¿Cómo veis? Y ahí empezaban a aparecer siempre cosas maravillosas, ¿no? De acabar con el hambre en el mundo, de mayor conciencia, de tal. Entonces, al final, siempre me di cuenta de que hablar de legado para los líderes en una organización es muy útil porque os conecta de alguna forma con eso que va más allá de vosotros, ¿no? Mientras estamos en la organización, a veces nuestra mente, nuestro ego, está muy en el éxito, en el conseguir, en el hacer, en a dónde podemos llegar. Pero ya cuando pensamos en dónde nos gustaría que estuviera nuestra organización, cuando nosotros ya no estamos, hay algo ahí que muchas veces conseguimos ir un poquito más allá de nosotros y conectar con el bienestar de las personas, del territorio que rodea nuestra organización, del mundo en general, ¿no? Y hay muchas organizaciones hoy en día que dentro de su mirada ya está esto desde el principio, ¿no? De hecho, tanto en Full Circle como en Facilitación Sistémica, por ejemplo, en nuestra base está esa parte de cómo podemos acompañar a las personas a través de las organizaciones a generar un mundo mejor. Y consideramos que a mejor liderazgo y a mejores organizaciones será un mundo mejor, porque al final las personas estamos 8 horas ahí dentro de nuestro trabajo, ¿no? Por lo tanto, esta es la mirada de este módulo, de esta etapa final. Ok, pues desde aquí sí, un pequeño espacio para preguntas, sí, algo que os surja compartir. Empezamos a finales de enero. Y 29, ¿no? 29 de enero, yo ahí sí que está ahí puesto en las... Ya os lo podéis ir reservando en vuestra agenda. ¿Y dónde será esto, Buggy? Pues hemos reservado ya el espacio. De hecho, Franco, si quieres ahí compartir las imágenes que están en el dossier, que después ya os compartiremos el dossier completo, también lo tenéis en nuestro LinkedIn, se llama Hort de la Riera. Y es un espacio que nos encantó porque además tiene una alimentación todo en ecológico, el sitio está con mucho cuidado de las personas, es como un centro naturista y también es además de una persona que pertenece a una familia que tienen grandes empresas. Y entonces nos encantó también esa mirada de alguien que pertenece a una empresa con a una gran empresa, una familia, la empresa familiar, que haya decidido una parte de él, ¿no? Exacto, poner algo, un espacio así abierto para los encuentros, ¿no? Y nos encantó. Sí, está creo que cerca de Manresa. Sí, San Salvador de Guardiola, Okay. en el pie de Montserrat. Wow, además, me encanta. Al lado de Can Jorba y La Massana. O sea que... Y sí, eso, wow, con ganas si ahí estáis viendo un vídeo que está en YouTube, un poco de ellos también que sí, que nos compartían un poquito cómo era ese espacio, ¿no?
Pues eso, si hay alguna pregunta o algo que os apetezca. Mientras hay preguntas, Sí, nada, me ha venido a la memoria que hemos dicho que seríamos 12 personas y lo has dicho el día 12 del 24. Y digo, mira qué bonito. ¿Eh? Es algo así curioso. Nada, cosas. sincronicidad del campo, es Sí. cierto, pero hostia, me encanta. Estas cosas es lo bonito de nuestro trabajo con el campo y el invisible que nos están regalando todo el rato. Mm. A mí me viene hola, una Buenas. reflexión y es, wow, Buggy, Xavi, qué bonito, ¿no? El poder generar un espacio o un lugar desde donde puedas compartir con tanta gente que en realidad se encuentra en tu misma situación, seguramente laboral y casi seguro también de conciliación, Mm, porque muchas veces lo que sí que, y a mí ya a nivel personal me puede llegar a ocurrir, es que muchas veces sí que sentía, ¿no? Esa soledad del líder de, y ahora yo, ¿con quién hablo, no? Y me parece, wow, muy bonito el poder generar un espacio en donde poder compartir todas esas experiencias con tantos compañeros que se encuentran más o menos en la misma tesitura y que seguro que pueden surgir un montón de sincronicidades. sí, gracias, Bosco. Mm, De hecho, para mí, fíjate, una de las... Lo he visto mucho en nuestra comunidad, por ejemplo, en facilitación sistémica, porque nos pasa a las personas que somos freelance también, ¿no? Que trabajamos como consultores, como coach, como facilitadores, da igual. Al final, la mayor parte del tiempo estamos diseñando y facilitando muchas veces y viajando y estamos solos. Y, y una de las cosas que más me encanta cuando nos reunimos en el espacio de comunidad un poco tiene que ver eso, ¿no? Con compartir o como cuando nos unimos varios para compartir un proyecto, ¿no? Es algo que me encanta porque de repente estás durante unos meses tal en relación continua con alguien, ¿no? Porque si no muchas veces estamos ahí, en ese espacio que dices, ¿con quién puedo tener? Alguien que me acompañe, un coach, un facilitador, obviamente, pero creo que al final es distinto cuando podemos compartir con otros líderes, ¿no? Con personas que están en el mismo lugar que nosotros, porque además lo que sí hemos visto estos años en el trabajo, cuando trabajamos con el campo, con el invisible, es que eso que Xavi comparte, que le viene a compartir, resulta que tiene que ver con algo que me pasa a mí, y cuando yo comparto tiene que ver algo con que le pasa al otro, y ahí es donde para mí aparece como la magia en estos espacios, ¿no? mm. Se vuelve seguro, pero además hay algo en el que a través de mí yo también inspiro a los otros me nutren. Bueno, sí. Mm. Sí, y de hecho me venía un poco eso, como ahora que estuvisteis en Sevilla, ¿no? Varios líderes y que estáis en ese mundo tan loco que podría parecer, ¿no? La autogestión, conexión con propósito, bienestar, menos estructura. Y qué bueno estar unos con otros quizás y miraros y compartir, ¿no? Porque os dice, no, no estamos locos, estamos en esto, ¿no? Y además son seres humanos. Y además somos humanos. Wow, gracias Bosco por el Gracias. compartir. Sí. Esto que llevaba ahora a Bosco nos ha pasado las últimas semanas en una formación mucho más corta que hicimos sobre TEAL, o sea, sobre organizaciones TEAL, autogestión, etcétera, en Vic, y que al final era más un compartir porque todas las organizaciones estaban en su evolución y venían 2, 3 personas de cada una de ellas. Y cada viernes era más compartir cómo estaban evolucionando. Ostras, esto a mí me pasó. O sea, había días que era casi, bueno, Xavi, siéntate allí, calla y escucha, ¿no? O Beth o Rocío, pero era, pam, se abría y el aprendizaje que se producía entre ellos era espectacular. Luego tirabas 3 líneas al suelo y ya... Total. Eso es algo que yo he visto mucho cuando he trabajado como, sobre todo con comités directivos o con líderes en organizaciones, ¿no? Que a veces te llaman pensando que que tu acompañamiento o lo que tú vas a traer va a ser como un gran ajá desde algo que traes desde fuera, ¿no? Y la mayor parte de las veces es cierto que lo que ocurre es esto, ¿no? En el momento que generas un espacio y el compartir es entre ellos,
se dan cuenta de que su compartir diario es tarea, objetivo, cómo hacemos esto, y en el momento que tenemos un pequeño espacio para hablar de pequeños malentendidos, para hablar de qué es lo que a mí me está gustando de ti, qué es lo que me gustaría que pudieras mejorar en nuestra relación, pequeños espacios de compartir que en el día a día no tenemos tiempo, realmente muchas veces nos dicen, oye, es que ha sido fantástica la sesión y cuando ves para atrás dices, es que hemos hecho 4 preguntas y hemos estado casi una mañana, ¿no? Pero es que ha habido mucho tiempo para que podamos compartir desde un lugar diferente en el donde estamos en el día a día. Ese compartir desde lo personal, desde lo emocional, desde lo más profundo, al final cuando vuelves a tu día a día ha cambiado completamente y muchas cosas que nos decían hay un espacio de tensión o conflicto, a veces ni siquiera hace falta llegar a entrar en ese espacio de tensión y conflicto, porque se ha disuelto sencillamente en una conversación, en un espacio facilitado, en el que de alguna forma te invitan a ir a un lugar más honesto, más profundo, ¿no? Tal cual. Ok, bueno, ¿Quieres hacer? sí. No, planteaba sencillamente si había algo más, porque también puede ser que sea, que sea suficiente. Realmente estaba eso, 7:15, tenemos hasta 1:30, sí, pero como siempre decimos, si es necesario antes, está bien también. Mm. Ok, pues hacemos un pequeño cierre entonces desde aquí. Por enmarcar un poco el viaje que os hemos compartido, la clave de todo esto ha sido esa primera práctica que hemos hecho, ¿no? Esa capacidad de ir desarrollando nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad de percibir. Y ese va a ser el foco de todo el viaje de metamorfosis. Cuanto yo como líder, como persona, soy capaz más de percibir cómo estoy yo, cómo está mi comunicación, mi relación con el otro, cómo está el clima, el ambiente con mi equipo, cómo está la cultura, la atmósfera con mi organización, cuánto conectado puedo estar con lo que es, con el impacto que estoy generando y con también el impacto que me está generando a mí, mi propio rol, cuánto estoy influyendo en mi entorno y cuánto estoy influyendo al final en las distintas dimensiones de mi vida. Si os fijamos, todas estas miradas tienen que ver mucho con el sentir, con el cómo estoy yo y qué está ocurriendo y cómo estoy haciendo las cosas. Es algo muy sutil y es muy difícil a veces entrar aquí desde una conversación. Y por eso utilizamos la base un poco de facilitación sistémica, de las estructuras, de unas buenas preguntas, pero que os lleven a unos espacios donde podáis explorar, investigar desde vuestro yo más profundo. Y nosotros sencillamente estaremos ahí dando un soporte, dando un acompañamiento, pero no dando una dirección ni un tenéis que. Esto obviamente no estará en este viaje, sino que estará más nuestra mirada será más, mira, hay esto, vamos a generar este espacio, esta estructura, os invitamos a habitarla y ver qué emerge ahí para vosotros, que sea relevante en ese momento. Y desde ahí, que os apetece compartir y cómo nos podemos de alguna forma nutrir unos a otros, ¿no? En un espacio además pues, tan maravilloso como el que hemos visto. Y esta de alguna forma es el foco principal del viaje, ¿no? Estamos editando ahora unos pequeños capítulos que también os compartiremos estos días, que son una mezcla un poco de experiencias que ha habido en clase de facilitación sistémica y también en intervenciones con líderes en organizaciones, y hemos quedado como unas pequeñas historias, una por cada una de las etapas, para que veáis un poco también como qué ocurriría dentro de esa sala, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que hemos hecho hoy, ¿no? Con escoger algo, darme cuenta de tomar mis notas, generar un poco esos pequeños cambios internos, y una vez que a veces desvelamos y nos damos cuenta de la estructura que estamos habitando, ¿a dónde nos lleva eso? Y a veces nos lleva a pequeños cambios y los pequeños cambios a veces nos llevan a grandes cambios detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos un poco desde aquí. Sí, Sí, no, ahora me venía que, no sé por qué, me ha venido este recordar de un viaje personal mío, que si ya llevo 35 años trabajando, pues que ha sido muy largo y que al final de golpe me viene y digo, ostras, pero si este viaje lo podía hacer en 6 meses. No, no tanto, pero
Pero sí que es verdad, porque grandes de las etapas están aquí, ¿no? Y por lo tanto, el tener la ocasión de poder dedicar o dedicarme mi tiempo a esta transformación, a este viaje y darme cuenta mientras estoy experimentando, trabajando, quiero decir, ostras, para mí es una joya. O sea, es que yo casi dejo el micro aquí y me voy al otro lado. Porque de verdad, o sea, es que me ha venido, digo, toda mi vida, y digo, ostras, pero si esto al final... Tal cual. De hecho, una de las cosas cuando creamos el tema de las etapas, ¿no? También lo hablamos, ¿no? Tú y yo y puede ser que haya algún líder que haga este año el viaje y el año siguiente, dentro de 2 años, lo vuelva a hacer, ¿no? Porque al final las estructuras, las preguntas, como la que hemos hecho ahora mismo, ¿no? De cómo soy yo con mi yo persona y mi rol de líder, ahora mismo te puede dar una información, pero dentro de un año te puede dar una información diferente. Al final lo que importa en este tipo de viaje y nuestra manera de trabajar es que lo que te va a hacer es explorar el cómo estás ahora, en este momento, con relación a qué necesitas para dar esos movimientos y te irán apareciendo ajás, insights, darte cuenta que te llevan a lugares mejores que los que estás ahora mismo. Pero muchas veces pasa el tiempo y a mí, esto es lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida de temas de mi rol de líder y dependiendo de los momentos de tu vida te vas dando cuenta a veces de cosas diferentes, ¿no? Y a veces piensas que has llegado a un lugar maravilloso o X o perfecto y la vida se encarga normalmente de hacerte bailar hacia el otro lado porque seguramente aún quedaba por aprender algo en eso que estabas excluyendo como una parte de ti, ¿no? Por lo tanto, pues sí, aquí en principio hasta aquí llegamos. Muchas gracias por haber dedicado una pequeña espacio de hoy para la tarde aquí con nosotros y, y nos vemos en enero. En enero. Sí, os mandaremos la info un poco para inscribiros también y el dossier. Y cualquier duda, pregunta que tengáis sobre este proyecto, podéis preguntarnos tanto a Xavi como a mí a través de LinkedIn o en hola@facilitación sistémica. Ahí Santiago, que es el cuidador de los participantes y alumnos también de facilitación sistémica, pues él también contestará y os ayudará a todo el tema de inscripción o lo que necesitéis. Sí es importante que, si os interesa, que reservéis cuanto antes plaza, porque ya os decimos, hay 12 plazas para este año y hay 3 formas de alojamiento. Hay alojamiento en habitación individual, habitación doble, habitación triple también. Os lo digo por si os apetece compartir con alguien, pues reservar ya de repente una habitación doble porque os apetezca ir con otra persona que es líder también y que os apetece compartir el viaje, o si queréis tener un espacio quizás más para vosotras a nivel personal, pues también ir reservando esa habitación individual. Y desde ahí, con esto y un abrazo, disfrutad de lo que queda de año y nos vemos al principio del siguiente ya. Exacto, con mucho amor. Ciertamente. Muchas gracias. Gracias a vosotras.